¿Cómo estás? Te saluda Alexander Hércules, mi querido amigo y hermano. Gracias por estar con nosotros, gracias por sintonizarnos, gracias por compartir y suscribirte con nosotros. El día de hoy tenemos un hermano invitado muy especial, un misionero, un pastor, alguien que ama la obra del Señor desde nuestro amado y hermoso país, Colombia. Nuestro hermano Gerson Quiñones. ¿Cómo estás, mi hermano? Hermano Alex, muy bien, muchas gracias por la invitación y muy contento haciendo lo que más nos gusta, que es compartir de la palabra de Dios, de su tarea, de su misión, es lo que más nos gusta hacer. Y sí, dijiste algo muy interesante. La gente dice, y este hermano Hércules, qué loco está, sube videos, y cuando se dan cuenta, no soy el único loco. Hay un montón de locos que estamos por Cristo, porque Él nos amó primero, porque Él nos sacó del pecado a su luz admirable, nos sacó de la muerte a vida, y hoy estamos aquí pregonando las buenas nuevas de salvación, mi hermano, ¿cierto? Amén, sí, señor. Pues yo no me hallo en la vida haciendo otra cosa, sino hablando de Dios, ¿no? Independientemente de lo que cada creyente que ha tenido una experiencia con Dios, o sea, es inconcebible usted de hacer otra cosa en la cual él no tenga todo que ver. Wow. Entonces, es incomprensible para muchos, ¿no? Pero es algo que hay que experimentar para poder entenderlo. Me encanta eso que tú dices. Estás diciendo cosas muy certeras, ¿eh? Ya estuvimos platicando un poquito atrás de cámaras y me encantó platicar contigo, pero cuéntanos, hay una audiencia que te cuento, estamos en más de 23 países que nos están viendo y hoy pues esta audiencia también te quiere conocer, quiere saber, bueno, ¿y este hermano quién es? ¿Qué es lo que está haciendo en la obra? Cuéntanos un poquito, ¿de dónde eres? ¿Dónde estás viviendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Dónde has ido y qué es lo que haces? Cuéntanos de ti. Bueno, soy pastor de las Asambleas de Dios hace como 11 años aproximadamente. Eh, Estoy de tiempo completo dedicado a la obra, pero tenemos un llamado hacia Japón. Somos misioneros afiliados a Dynamis, que forma parte del concilio de las Asambleas de Dios. Y nos hemos venido preparando desde el 2015, o sea, oficialmente somos misioneros de 2015. Hemos sido misioneros de apoyo, hemos trabajado en etnias como Ecuador, aquí en Colombia con los Wiwa. Bueno, hemos ido a varias partes como misioneros de apoyo, ¿no? Pero más que todo nuestra tarea ha sido en la formación en las iglesias con respecto a la tarea del área de las misiones, que aunque no lo crea, no se conoce a fondo lo que son las misiones, ¿no? Alguien me decía una vez cuando yo estaba comenzando, si quiere hacer misiones, mire, vayas al barrio pobre y reparta pan, eso es hacer misiones. Y tristemente es el concepto que muchos tienen, ¿no? Entonces, una de nuestras tareas prácticamente es del trabajo de la formación, ¿no? Pues, también Dios nos ha dado el privilegio de trabajar como profesores dentro del seminario bíblico. Entonces, pues, entre el estudio, los libros, pero lo bonito y algo que le doy gracias a Dios es que he podido poner a prueba y en práctica la teología que enseño, porque eso es lo mejor. Si la teología que nosotros profesamos, por la cual a veces nos agarramos a pelear incluso, Sí, si sí. no la podemos poner en práctica a la hora del té, no es tan útil. Entonces, una tesis que yo siempre defiendo es que nuestra teología debe ser práctica. Y cuando usted se involucra en misiones, usted no se imagina, usted tiene que hacerle un recorrido desde el Génesis hasta el Apocalipsis, sacar todas las enseñanzas para poder aplicarlos lo que es en el campo, ¿no? Y entiende un poquito usted la tarea de Jesús. Amén. Entonces, pues estamos involucrados con mi esposa y mi hija, más adelante les mostraré por ahí una fotico. Estamos todos vinculados a la obra. Mi niña está prácticamente conociendo comunidades indígenas desde los 3 años. Oh, wow. Y bueno, ha crecido en todo este proceso y desde su edad, eh, ella también conoce cuál es su tarea, ¿no? Desde su parte de niña. Tenemos una gatica también que también ella está involucrada en la obra, ¿no? Los que visiten nuestro canal se van a enterar por qué, ¿no? Pero aquí todos, hasta el gato, forma parte del ministerio de compartir el evangelio.
Wow, 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 interesante, interesante. Y me gusta eso, porque casualmente, esto es casual, la gente podría pensar, no, ellos se conocen desde hace mucho tiempo y no, pues tenemos el placer de conocernos y comenzar a interactuar hace poco tiempo, pero también mis hijas hemos tratado la manera de involucrarlas en lo que es el ministerio. Dice la palabra del Señor que en el guardar, el repetir y el atesorar la palabra del Señor está el secreto, ¿verdad? Entonces tratamos de que ellas vayan aprendiendo textos de memoria, tratamos de que gocen el Evangelio. El Evangelio no es una cosa, si tú la crees al otro lado de la pantalla, oh, qué aburrido, qué estresante llevar a mis hijos a la iglesia. Mis hijas se gozan el día de ir a la iglesia, ellas anhelan ir a la iglesia, anhelan estar haciendo, jugando a la iglesia en la casa. Entonces, es algo en el cual nosotros queremos que ellas vayan creciendo, queremos que ellas vayan experimentando para que se lo gocen. Mi amado pastor, me gustó algo que dijo. Señor. La teología que en algún momento nos hace pelear, nos hace dividir, nos hace querer tener la razón, ¿verdad? Querer Sí, decir, yo tengo la razón y punto. Pero ¿qué estoy haciendo? Ok, tú la tienes, pero ¿qué estoy haciendo? O sea, tú la tienes, pero ¿cuántos discípulos tienes? Tú la tienes, pero ¿cuántas iglesias ya abriste? Tú la tienes, pero ¿hasta dónde ha llegado la palabra que tú estás dando? Entonces, yo sí soy de la clase de personas que me gusta expandir lo que el Señor me ha dado y lo que el Señor me ha dado es vida, ser luz en medio de las tinieblas. Sin más preámbulo, queremos, amado pastor, que nos cuente un poquito lo que el Señor ha puesto en su corazón y queremos pues darle la oportunidad de que nos exponga lo que usted nos trae hoy. sí, señor. Bueno, si me permite, para compartir pantalla. Tengo el hábito, no sé hasta qué punto sea bueno, de ser demasiado gráfico, quizás. No, Entonces, buenísimo, claro que sí. bueno, permítame aquí para compartirle pantalla y bueno, les presento a mi familia, mi esposa Marjorie, mi hija Sarai. Somos el proyecto Evangelio Sin Fronteras, Misión Japón. La idea es servirle al Señor en Japón, pues hemos destinado el tiempo que Dios determine, echar raíces allá de pronto si Dios lo quiere. Hay muchas razones por las cuales llevar a cabo la tarea en Japón. No alcanzan a ver 500.000 cristianos dentro de 127 millones de personas. Y hay un montón de razones que quizás pues sería solamente el programa contándoles acerca de la necesidad de hacer la tarea en Japón. Pero voy a dejarles el enlace a nuestro canal, ahí usted va a poder encontrar muchas razones por las cuales se está llevando a cabo esta tarea. Entonces, bueno, les presento ahí a mi familia. Y quiero que hablemos hoy acerca de 4 cualidades de la iglesia de Antioquía. Es la iglesia primitiva. Y para los que identifican la imagen, ahí pueden ver a Pablo y a Bernabé cuando están orando por ellos y los están enviando a la tarea de la Gran Comisión, ¿no? Y vamos a mirar cómo se formó la iglesia de Antioquía. Pero para poder entenderlo, tenemos que hacer un resumen rapidito, ¿no? De cómo fueron los orígenes de la iglesia. Y yo sé que muchos aquí de pronto conocen la historia, otros no. Y bueno, trabajo mucho con lo que es un poquito la parte animada, ¿no? Ese es el escenario donde se encuentra el Señor Jesús cuando estaba dando la gran comisión. Ahí estaban sus discípulos reunidos. Usted toda la historia la va a encontrar lo que es Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24, Hechos 1. Todo está hablando, todos los pasajes están hablando del mismo acontecimiento. Entonces, ahí usted va a encontrar lo que es el mandato de la gran comisión, hacer discípulos, las señales como una garantía para la misión, recibirán poder, la promesa del Espíritu Santo, no los voy a dejar huérfanos, ustedes van a tener al ayudador, al Espíritu, y también poder para ser testigos. Una de las razones por las cuales a veces no se percibe poder dentro de la iglesia, pueden haber varias razones, ¿no? Pero una de ellas es que Dios da poder con el propósito de que se lleve a cabo su tarea. Si a veces no hay manifestaciones, es porque la iglesia de pronto no está haciendo lo que corresponde hacer. Pero eso es tema para otro posible programa, ¿no? Entonces el Señor Jesús regresa a los cielos dándoles a ellos las instrucciones de que vayan a Jerusalén, de que esperen la promesa del Padre que oyeron de él mismo.
y estaban asombradísimos. Los discípulos tuvieron que venir, los dos varones, los ángeles, a decirle, oigan, él les dio instrucciones, vayan a Jerusalén, esperen la promesa y se van a dar cuenta de lo que tienen que hacer. Entonces, ellos fueron y llegaron al lugar que es conocido como el aposento alto. Alrededor de unas 500 personas se les apareció el Señor Jesús cuando estuvo allá en el monte. En el aposento alto habían como unas 120. Ese cambio drástico, que fue en un lapso de unos 10 días, pudo ser por muchas razones, varias razones, ¿no? Algunos dicen que se desanimaron, que otros regresaron a sus tareas, pero pues tampoco es que quizás cabían todos en el mismo lugar o se estaban sencillamente turnando. Varias razones. Pero el hecho es que estando reunidos como Jesús se los había mandado, ocurrió un evento extraordinario. Y eso lo vemos en Hechos 2, que lenguas de fuego aparecieron sobre sus cabezas y ocurrieron dos situaciones bien curiosas, ¿no? Una, comenzaron a alabar a Dios en diversos idiomas. En diversos idiomas. Eso se conoce en teología como senolalia. Diferentes lenguas, hablando diferentes idiomas, las maravillas de Dios. Y eso causó tanto alboroto que una multitud llegó allá. ¿Y qué está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Bueno, algunos sí escucharon y entendieron bien las maravillas de Dios, pero hubo otro grupo que no lo entendieron. Muchas respuestas teológicas del por qué sí y del por qué no. Algunos afirman que tanto habían lenguas humanas como angélicas, por eso algunos las pudieron percibir y otros no. Sea como sea, Dios había dado un mandato y él mismo puso la cuota inicial de esa tarea. ¿La tarea cuál es? Ir a todo el mundo, en toda lengua, raza, nación. Y los que estaban ahí reunidos venían de toda raza, lengua y nación. Judíos y prosélitos. Prosélitos es aquel que no es judío, que es gentil, pero dice, oiga, el Dios de Israel me interesa. Yo quiero que el Dios de Israel sea mi Dios. Ese es un prosélito, alguien que profesa la fe judía sin ser judíos. Y muchos de los que llegaron allí vieron esta situación. Entonces, lo primero que hay que notar es que la iglesia surgió en medio de un poder tremendo, bajo la manifestación y la dirección del Espíritu. Eso tiene que decirnos a nosotros mucho para este tiempo, cómo debemos andar. Entonces, algo que ocurrió es que propagaron el Evangelio por toda Jerusalén. Estaban en Jerusalén súper cómodos. Los mismos sacerdotes judíos le dijeron, oiga, ustedes llenaron Jerusalén de toda su doctrina. Llenar una ciudad de toda la doctrina no es que toda la ciudad se vaya a convertir. De hecho, si todos se hubiesen convertido, también se habrían convertido los romanos que estaban allí. Hay que tener claro una realidad. No es mi responsabilidad que la gente se convierta o que todos crean, pero sí es mi responsabilidad de que todos conozcan y no les quede la más mínima duda. Un problema que yo veo a la hora de compartir el Evangelio, y me perdonan de pronto, pero es esa frase tan encajonada de Dios te ama, Dios te ama. Hoy en día son palabras huecas, vacías. Dios no nos ha mandado a hacerlo popular. Dios nos ha mandado sencillamente a que cuando usted lo enseñe, la gente quede, digámoslo así, sea tan entendible el Evangelio que usted le predicó, que la persona solamente tenga dos caminos. Uno, aceptarlo. Es que no hay otro camino. Es que me han hablado tanto de Cristo, es que lo entiendo, es que sé por qué murió en la cruz. No, no hay otro camino, tengo que buscarlo. O dos, sí, tengo claro lo que usted me enseña, pero no lo quiero creer, no lo quiero aceptar. No es simplemente decirle a la gente, ay, Dios te va a sanar, Dios te va a ayudar. Es mostrarlo a Él, de manera que cuando usted predique a Cristo, la gente entienda a Cristo, no un concepto. Y realmente ellos llenaron a Jerusalén de toda su doctrina por todas partes. Y esa fue la demanda que le hicieron los sacerdotes. Señales, prodigios, molestia por parte de las autoridades religiosas,
la iglesia crece, tiene gracia con la gente, la iglesia hace labor social. Algo increíble es que atendían a las viudas, a los huérfanos. Y eso no era algo que se los habían impuesto de alguna manera, es algo que ocurría de manera natural. Repartían los bienes que había, el que tenía más repartía de manera de que para todos alcanzara. Algo muy complicado hoy en día por la deshonestidad, incluso deshonestidad dentro de los mismos cuerpos de cristianos que a veces profesamos o profesan. Soy cristiano y resulta haciendo cosas que no nos identifican. Yo no me identifico con ese grupo de personas, ¿no? Que dice uno, metieron la pata, ¿cierto? Pero esta gente de la iglesia primitiva, ellos hacían labor social, atendían tanto a los que eran judíos como a los que no eran judíos. Pero hay un problemita, la iglesia entra en comunidad. Y recordemos que el mandato del Señor fue salir. Comienzan en Jerusalén, cumplieron. Jerusalén conocía la doctrina del Evangelio perfectamente, la conocían muy bien, pero se acomodaron y se quedaron allí. Entonces, como el plan de Dios está en su iglesia, y me perdonan de pronto algunos, choco con este pensamiento, algunos ven a Israel como el reloj profético, lo siento, porque estamos en la dispensación en el tiempo de la iglesia. Ciertamente los planes de Dios con Israel no han terminado y Dios tiene propósitos con Israel y los va a cumplir. Ahí están los planes de Dios para con Israel. Pero la escritura dice que será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Eso quiere decir que si la iglesia no cumple con su tarea y el evangelio no es propagado, entonces no viene el fin. Y esto estaba ocurriendo en la iglesia primitiva y ojo, nos puede estar ocurriendo hoy en día. Dios lo tuvo que permitir y vino una persecución, unos se fueron, mientras otros sencillamente se quedaron allí. Dentro de los muchos que salieron, bueno, vamos a mirar qué pasó con la iglesia de Jerusalén. Allí se forma la primera iglesia, formada por judíos, se centró en sí misma y la iglesia no quería incluir a otras naciones o no se quería expandir. Pero en medio de esa persecución, usted puede ver aquí en el mapa, dentro de los creyentes que huyeron de esa persecución, muchos de ellos llegaron a parar a Antioquía, un sitio que tenía unas características bien interesantes que ahorita vamos a ver. Era muy cosmopolita, era comercial, de gran riqueza, había una guardia de carnalidad comercializada, así lo he llamado yo. La religión pagana estaba mezclado mucho con lo que tiene que ver con la sensualidad y la sexualidad. Nuestros abuelos antepasados pagaban penitencias, ¿no? A la Virgen, a los santos, de pronto haciendo oraciones, caminando de rodillas. Pues las penitencias en aquella época generalmente terminaban en situaciones sexuales. Y aparte, pues de que era portuario el lugar y venía y entraba gente de muchas partes, pues imagínense, ¿no? Fue refugio de fugitivos. O sea, la gente, los ladrones, gente perseguida por la ley llegaba aquí porque era muy fácil esconderse. O sea, también era fácil desde este punto usted arrancar para otro lado. Entonces, era un sitio muy interesante porque era estratégico, pero era un sitio duro para usted levantar y criar sus hijos, por decirlo así, ¿no? En buenos principios. Era un sitio complicado. Pero allá fue parar el pueblo de Dios, la iglesia, y allí se formó y se estableció la iglesia. Fue predicado el evangelio por los judíos perseguidos. Surge iglesia entonces de gentiles, porque allá habían muchos gentiles, obviamente. Se convirtió en el centro de envío de misioneros. En otras palabras, lo que no estaba haciendo la iglesia de Jerusalén, lo estaba haciendo la iglesia de Antioquía. Y aquí hay unos pasajes, Hechos 13 del 1 al 12, pero bueno, yo se los voy a pasar así rapidito. Prácticamente está hablando acerca de Pablo y de Bernabé y de cómo el Espíritu Santo obró en ellos, ¿no? Para comenzar a hacer la travesía de compartir el Evangelio, ¿no? Ellos fueron enviados.
Ok, vamos a mirar unos pasajes aquí al final. Ellos llegan a un sector, a la isla de Pafos, llegan allá. Y el procónsul, el dirigente de allá, lo recibió muy bien. Dice, pero el mago Elimas, que así se traduce su nombre, se lo impedía y procuraba apartar de la fe al procónsul. Como Saulo, o sea, Pablo, estaba lleno del espíritu, importante. Fijó la mirada en el mago y dijo, eres un hijo del diablo, estás lleno de mentira y de maldad, y eres enemigo de la justicia. ¿Cuándo dejarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Pon atención porque la mano del Señor está sobre tu contra y vas a quedarte ciego. No podrás ver el sol por algún tiempo. Y al instante quedó completamente ciego y caminaba en círculos buscando a alguien que lo llevara de la mano. Cuando el procónsul vio lo que había sucedido, quedó maravillado de la enseñanza del Señor y algo tremendo ocurrió ahí. Y fue que este hombre creyó. Entonces, algunas cualidades de la iglesia de Antioquía, algo que tenemos que mirar muy bien. Era cosmopolita, o sea, no estaba centrada solamente en su cultura, en su aspecto de su cosmovisión. Ellos tenían pensado, su pensamiento era salir, ¿no? Esto fue instaurado, esto tiene razón cultural, ¿no? Conocía la tarea de Dios, era consciente de que la obra era de Dios, no era una tarea de ellos mismos. Un problema con la iglesia de Jerusalén, de Israel, es que pues mezclaban mucho lo que era su cultura con los principios, que a veces no se distinguen. A veces nosotros como iglesia queremos predicar cultura, cuando eso cambia a veces en otros contextos. A veces no somos capaces de llegarle a los millennials porque hemos aprendido a hacer las cosas de una manera. Y aunque el Evangelio pueda permanecer con sus principios inamovibles, la verdad es que el Evangelio se adapta a los diferentes sistemas culturales. Bueno, una de las cualidades de Antioquía era que conocía su identidad. Se parecían a Cristo. De hecho, por primera vez, el término cristiano surgió de este sitio, en Antioquía. Se parecen tanto a Cristo y comenzó como un término despectivo. Ah, su Dios murió en la cruz. Ah, ya. Entonces llamémoslos cristianos. Era una forma despectiva de tratarlos. Pero fíjese que con el tiempo ese término despectivo cambió a algo honroso. El evangelio era su prioridad, o sea, su vida social giraba en torno a Cristo. Un problema que vemos hoy, a veces, o bueno, por lo menos que yo he visto, ¿no? De pronto en otras partes no ocurre, aquí en Colombia quizás sí, pero a veces dentro del contexto cristiano, dentro de los cánticos, dentro de las reuniones, aleluya, gloria al Señor, amado hermano, bendecido sea su nombre. Y estamos afuera y, ¿qué? ¿Qué hubo? ¿Qué más? ¿Sí? Ah, bueno. Ay, no, no me venga a hablar ahorita de la iglesia, no me venga a hablar ahorita de trabajo. Como si fuera algo independiente. Y de hecho, nosotros como evangélicos utilizamos una jerga. Eso es secular y eso es espiritual o es cristiano. Y, ¿usted tiene un trabajo secular? O sea, quiere decir que usted, sus ingresos no devengan directamente, ya sea que trabaje en la iglesia o no. Pero fíjese que la vida secular, eso es un término que hemos acuñado nosotros, no existe. Su lugar de trabajo puede ser tan espiritual como lo puede llegar a ser el mismo púlpito, porque la iglesia es usted. Y si el Espíritu de Dios está en usted, pues la presencia de Dios tiene que estar ahí donde quiera que usted esté, aún en medio de la peor carnalidad que le esté rodeada. Entonces, el evangelio era su prioridad. Antioquía no temía a los riesgos, adopta a Pablo, y Pablo, que antes era Saulo, ¿quién era? Era un perseguidor. En Jerusalén, no váyase usted, no lo queremos. Y Antioquía dijo, no, venga, yo sí lo recibo. Venga acá, no se preocupe, muchacho. Vamos a guiarlo, vamos a instruirle correctamente. Usted que era un perseguidor de la iglesia. Y allá es donde adoptan al gran apóstol Pablo, no fue en Jerusalén. Se arriesga a salir de sus paredes. Fíjese que tristemente Jerusalén llegó un tiempo y que fue destruida alrededor del año 70. Y la iglesia ahí dejó. Entonces dejó de ser Antioquía
La iglesia se formó de una manera muy fuerte allá y desde Antioquía se comenzó a hacer el trabajo hacia el resto de las naciones. De hecho, muchas veces Antioquía ayudó a Jerusalén. Jerusalén tuvo mucha abundancia hasta que vino la persecución. Ya después de Antioquía tenía que respaldar la iglesia de Jerusalén, aunque en sí era la misma iglesia. El problema son las jergas y los términos que nosotros nos hemos acuñado. Y otro aspecto muy importante, Antioquía conocía la gracia de Dios. Era generosa, entendía que todo le pertenecía a Dios. Enviaba auxilios a Jerusalén, como le mencioné. Dependía de Dios. Asumía que su misión era la obra del Espíritu Santo. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos ahorita en la actualidad es, ¿ustedes, como la iglesia de Antioquía o como la iglesia de Jerusalén? ¿A cuál forma parte usted? Tristemente, la iglesia de Jerusalén, y alabamos todo el trabajo que hizo, pero dejó de ser. No se sostuvo en medio de toda persecución. Puede ser que esté dentro de los planes de Dios, quizá. Pero la iglesia de Antioquía, gracias a ella, usted y yo estamos hoy aquí por el trabajo que ellos hicieron. Entonces, algo que uno tiene que tener presente en esta época pastoral es, sí, hay muchos grupos denominacionales, hay diferentes conceptos teológicos, ¿no? Yo digo que la doctrina básica principal por la cual los primeros creyentes no se peleaban, cuando empezaron a agarrarse a pelear, que si por Pedro, que si por Silas, que por si Pablo, ¿sí? Eran tonterías, pero yo creo que el fundamento principal de nuestra razón de ser es Cristo. Creemos que Él es nuestro Salvador, creemos que es Dios, y yo creo que la doctrina principal es lo que nos tiene que mantener a nosotros unidos. Una realidad, yo sé que eso se va a repetir nuevamente. La iglesia de Jerusalén no quiso salir, Dios la hizo salir. La iglesia actualmente está muy cómoda en su contexto y hay un 42% de la población mundial que es no alcanzado, que no tiene acceso al evangelio tan fácil como lo tenemos nosotros. Nos hemos Sí, encontrado, pastor, con el caso de ateos que están aburridos y quieren agarrarse a pelear con un cristiano, lo encuentran facilito en su ciudad. Y en medio de a veces esa discusión y esas charlas que a veces ocurren entre estudiantes, ¡pum!, resultan convertidos. Pero ¿qué de aquel donde el evangelio le es restringido? Donde en su propio idioma no se predica. Y de hecho, en nuestro caso de Colombia, hay comunidades, lugares indígenas, donde la iglesia tiene toda la capacidad de ir y no ha querido hacerlo. Entonces, Pastor, y a mí sí, me llama mucho la atención algo que usted decía al principio, y quisiera dejarlo claro para que el misionero, tenemos muchos misioneros en el canal, y muchos que quieren también comenzar ese ministerio que el Señor ha puesto en su corazón para hacerlo y tienen el llamado. Pastor, y entonces, ¿cómo sucede lo que usted nos dijo ahorita? Y aquí, acuérdese que mi trabajo es preguntar. hágale, Ahorita mi trabajo es preguntar. bien pueda. Si nuestros países hay todavía lugares que todavía no llega el Internet, todavía no llega la iglesia, la que está acomodada, la iglesia, entre comillas, pero nosotros tenemos ese corazón de misioneros. ¿Por qué vamos a otro lugar y no en nuestro mismo país donde también se necesitan manos para cosechar? Pastor, pues fíjese que si en nuestro propio contexto hay necesidad, la tarea la puede hacer cualquiera. El problema es que no la están haciendo. Sí hay gran necesidad. Y a veces y ese fue un gran argumento que a mí me ponían, ¿no? Pero no es porque de pronto quisieran mostrarme la necesidad. Y mi respuesta era, pues aquí está usted, hermano, usted está aquí. Yo toda mi vida, yo sirvo desde los 16 años en el Evangelio, ahorita tengo Wow. 43. Y toda mi juventud, los mejores años de mi vida, yo lo dediqué a la iglesia local. Me inventé los ministerios que usted no se
sea, el único ministerio en el que no participé fue en el de damas. Fue el único en el que no trabajé. ¿Sí? Ah, ok. Sí. Pero yo dediqué mi vida completa, me he dedicado mi vida completa al trabajo en la iglesia local y a formar también otros creyentes en la fe y he trabajado con ministros también. Entonces, cuando me salen con ese argumento de que aquí hay mucha necesidad, yo digo, sí, mucha necesidad. Es hora de que usted se despierte y se mueva. Yo sé que usted no va a ir por allá, yo sí voy a ir. ¿Qué es la misión transcultural? Sencillamente hacer lo mismo que hacemos acá, pero bien hecho, pero en otro idioma, en otro contexto cultural, renunciando a la vida como la venimos llevando. Amén, Entonces, amén. muchos no están dispuestos a hacerlo, nosotros sí. Pero si hay algo que quiero aclarar, es que un paradigma que quiero de pronto romper acá, Dios no nos ha llamado a evangelizar, no es la tarea es hacer discípulos. Amén, amén. Evangelizar es proclamar. Y a veces todavía tenemos ese modelo de que yo lo llevo al recinto de la iglesia, ahora es al chat, ¿cierto? Ahora es al grupo Zoom, para que allá lo evangelicen y se convierta. Pero si usted mira la tarea, los discípulos salían, enseñaban también que los que creían se convertían y cuando llegaban, ¿qué hacían? Los bautizaban. Ujú. Entonces, si hay un modelo correcto, una estrategia de crecimiento lo más cercana a la Biblia, sencillamente es usted como creyente individual que tiene que haber madurado en el Evangelio después de un tiempo, usted tiene que compartirle a otro también, que cuando se lo presenta a su pastor, mucho gusto, pastor, aquí el hermano me trajo, me quiero bautizar. Ya conozco las doctrinas bíblicas, ya conozco a Cristo, tengo experiencia con Él, ya he nacido de nuevo. ¿Qué más me falta? Bautizarme. Ese es el modelo bíblico. Pero nosotros sencillamente vamos, Dios te ama, Dios te va a solucionar tus problemas. Y ese ha sido, pastor, perdón, ese ha sido el problema que ahora esta pandemia, y eso es algo muy personal a todos los que me están viendo, no quiero que me vuelen la cabeza todos los pastores que me están viendo. Es un personal que yo he visto. Yo no sé si allá en Colombia pasa, pero en mi país y en el país de mi esposa, Guatemala, El Salvador, para construir hay algo que se llama cernir la arena. Y cuando echan una palada de arena en el cernidor, lo baten, se Sí, cae todo lo fino y quedan las piedras arriba, ¿cierto? sí, sí. Yo creo que la pandemia vino a hacer eso. Es mi caso muy personal. Hemos creído que la iglesia está llena de discípulos cuando nos hemos dado cuenta. Si quieren, me voy en cuenta para que no crean que estoy discriminando a nadie. Hemos tenido tal vez alguna conversión no genuina, por lo cual cuando vienen los azotones, viene ese zarandeo. Pues yo me doy cuenta que me hace falta mi trabajo, que amo mi trabajo, que me hace falta las cosas que yo tenía, los lugares donde yo iba. Y se nos olvida que nuestro centro era Dios. Se nos olvida que nosotros somos templo y morada del Señor. Y las iglesias para mí nunca se cerraron porque la iglesia soy yo. Y si yo tengo mi boca y la puedo estar abriendo para predicar, la iglesia yo en lo personal nunca la cerré. Es mi forma de ver mi familia y yo nunca cerramos la iglesia porque la iglesia somos nosotros. Ahora, en estas conversiones que no son genuinas, quiero ir a lo que usted dice, o sea, acepta al Señor Jesucristo, yo digo que sí, van a la congregación, pero hay un nacer de nuevo, hay una conversión genuina. La única forma para que usted no señale a nadie es haciéndonos un examen personal y diciéndonos cuánto yo amo la obra, cuánto he aprendido del Señor, a cuántos les estoy predicando, a cuántos les estoy hablando y a cuántos yo estoy compartiendo la palabra. Ahora, pastor, yo creo, difiero solo en un poquito, en que el evangelismo es el inicio de hacer discipulado. Sí, Para que haya un sí. discípulo, para que haya un estudiante, tiene que haber alguien deseoso de aprender. No, Tiene es que haber aquel correcto. que Es aprendió, que, ¿verdad? es que no se puede hacer discípulos sin evangelizar, sino que Amén. nosotros nos descargamos cuando dijimos, ya le compartí la semilla que quedó sembrada, Ajá. él Ya verá, hice discípulos. no, o ya repitió la oración de fe, listo, ahí está hecho el discípulo. Ese no es el discipulado va paso a paso, es de tú a tú, es en un café, es en un almuerzo, es el Ujú. ver, el llorar con el otro, es aprender juntos, ¿sí? Entonces, Sí, amén, amén.
Y eso me pasa, pastor, porque ahora resulta en los minutos que todavía nos quedan, dice, algo muy importante es que estoy diciendo, estoy predicando, acepta al Señor y todo, ¿y dónde está el hermano que aceptó? No sé, no me quiso dar su teléfono, no me quiso dar nada, y de pronto lo presionamos, de pronto le ofrecimos, y de pronto el man ya quería ya olvidarse de nosotros, y dice, sí, sí, acepto, oremos y se va. A mí me ha pasado, he predicado en la calle, he hecho esto y me voy contento a mi casa, y aceptaron 10. ¿Y dónde están? Me dice mi esposa, no sé. Se me olvidó pedir el número de teléfono, se me olvidó pedirle la dirección, se me olvidó simpatizar como amigo. Entonces, queremos invitarte que también hay formas de evangelizar en las cuales estoy aprendiendo yo y quiero que tú también aprendas a la par mío con estos maestros que estamos trayendo al canal, con estos maestros que en algún momento, pastor, yo no sé si ustedes tienen esta clase de enseñanza, esta dinámica me encantó porque se puede recibir bien y ustedes están dando algunas clases online. Bueno, la verdad es que para hacer discípulos hay unos principios, ¿no? No hay un método como tal, porque algunos dicen, ay, no, la estrategia de evangelismo explosivo, ¿no? O bueno, esta, la de los 12, la de los 13, la de los 5, ¿no? Diferentes métodos. Pero sí hay unos principios. No podríamos encasillar en que hay un método, pero cada persona que quiera ser discípulo sí debe tener claro unos principios y ya una vez los tenga claro, se va a mover. Sea ministro de tiempo completo o simplemente sea un creyente como cualquier otro, tiene su Que ame empleo, la su obra. trabajo, guiames la obra, porque pues cualquier lugar es bueno cuando Dios lo determina para que el evangelio sea compartido. Amén. Entonces, sí, señor, con mucho Y gusto. esos principios Bueno, ya nos los va a tendríamos que, regalar más adelante. sí, tendríamos que sentarnos y pues la idea tampoco es esto, darlo de manera como tan superficial, pero sí es necesario tener claro, primero que todo, identidad como creyente, ¿no? ¿Qué me hace a mi creyente? Porque ahí viene otro problema, ¿no? A veces muchos asumen que la vida cristiana, y es una frase que se trilló mucho, es un estilo de vida. Yo difiero con eso, qué pena, pero no, usted puede adoptar el estilo que quiera, el estilo de vida de los famosos, el estilo de vida, pero al fin y al cabo es un estilo, no es un estilo de vida. Es en cierta manera que Cristo se encarne en nosotros, ¿no? Y eso lo cambia todo, ¿no? Es como el que tiene un hijo. La mamá cuando se le cambió todo, o sea, le Sí, cambió sí. todo por completo. Entonces, no, voy a adoptar el estilo de vida de las mamás. Es como complicado. Es complicado, sí, y de hecho, tal vez en algún momento, cuando estas personas, o yo tal vez he dicho, el Evangelio es un estilo de vida, nos referimos al día con día. Me gustó algo que dijo y quiero terminar porque esto se puede alargar a horas y horas y nos encanta estar platicando con esto. Ya hemos platicado atrás de cámaras, pastor, con ustedes o con otros pastores que nos han acompañado 4 o 5 horas después de estas entrevistas. Ahora, la pregunta muy ideal es esta. Usted dijo algo muy importante y decía, es que por mucho tiempo hemos estado predicando un evangelio flat. La gente simplemente se está acomodando a que ya aceptó, se va, se aleja y entonces ahora hacemos un mundo secular. Yo en este momento tal vez estoy en el impasse donde me gritan legalista, me gritan así, fanático, estás loco, y comienzan a gritarme y me encanta que me griten porque entonces quiere decir que estoy haciendo algo. Peor fuera que me quedara sentadito y que me dijera, no, pues este pasa desapercibido. Lo Sí. bueno es no pasar desapercibido. ¿Cómo es eso? Solo explíquenos así, me gustó eso que dijo, el secular con la iglesia. Tienes que ir lo secular. A Dios lo de Dios y el dinero es del diablo. O sea, dividir las dos cosas. No pueden estar dos dioses, no se pueden adorar juntos. Yo me No, gusta eso. le voy a poner un ejemplo práctico con un amigo. Hay un amigo, él es empresario, tiene alrededor de unos, bueno, en el punto donde él directamente trabaja, tiene como unos 30 empleados, ¿no? Aquí en Colombia se hace algo que tiene que ver con la parte vocacional en las empresas, reunirse para proyectar, cosas así. Pero el hombre todos los lunes, él dedica la primera hora y lo da como una charla que forma parte de la empresa para capacitación y eso, pero tiene que ver con principios sobre la familia, sobre la palabra, sobre la conducta, tiene que ver con la palabra de Dios. La Una hora. primera, una hora todos los lunes, y esa hora
se la paga a sus empleados. O sea, es una hora que él siembra. Eh, y eso los empleados lo ven como parte de su trabajo. Y él muestra su identidad con todas sus virtudes y sus defectos que también tiene. Pero él en ningún momento esconde su identidad, de hecho la promueve. Cuando hay que trabajar, están concentrados en el trabajo que hay que hacer, pero también, entre tanto, hay espacios, ¿no? Entonces, yo no sé cómo esconder a Dios y decirle, no, quédese quietico, o sea, aparezca aquí, ahorita en la reunión sí puede salir, ahorita no. Es complicado, ¿no? Es como si fuera con mi esposa y yo le tengo, no, amor, ¿qué es ahí? En realidad, va más allá de un concepto, es una vivencia. Entonces, le pongo claro ese ejemplo, ¿no? Eso no es, no, lo secular, no, el trabajo es una cosa, la iglesia es otra cosa. No, yo llevo la iglesia dentro de mí, no la puedo esconder en ninguna parte, ¿no? O de pronto como una idea. Aquí va a dar una idea, de pronto para un negocio, un emprendimiento que alguien quiera. Aquí en Colombia es muy conocida la arepa. La, Ok, ok. ok, de No me hable maíz. de arepas que me encanta. Bueno, ¿qué tal si usted al montar un negocio de arepas, una empresa distribuidora, por una parte, claro, usted coloca pues la información del producto, los nutrientes y dónde contactarlo para comprarle más. Pero por el otro lado también un sello que hable de principios de vida. Así que cada vez que usted compra un paquete de arepas, usted encuentra un principio de vida. Tengo que comprarme otra porque en otra viene otro principio de vida. ¿Y eso qué es? El evangelio. No raya, no choca, No raya, no choca, no sí, sí. choca. Y de hecho, la vida del creyente tiene que estar integrada de esa manera en cada aspecto. O sea, no puedo, claro, decir, no, no voy a trabajar porque estoy hablando de la palabra de Dios. No, eso tampoco funciona así. O sea, somos inteligentes, sabemos manejar nuestros tiempos, sabemos cuándo ocurren las cosas. Entonces, de esa manera hay que integrar el evangelio al resto de nuestra vida. No hay vida secular, ninguna vida es más espiritual que otra, ningún estado. Simplemente tenemos la vida de Cristo por todas partes. Ese consejo creo que voy a poner arepas con textos bíblicos. Muy bien, Sí, muy pues interesante. de pronto hasta no el punto de rayar, de ser demasiado evangélico, ¿no? Aleluya, gloria al Señor, conviértete porque... No, no, no. Pero usted puede hablar de los principios. Oh, ¿dónde encontró eso? En la Biblia. En la Biblia lo encuentra. Sí, 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 buenísimo. Pastor, me encantó platicar con usted. Gracias por presentarnos a su familia. Un día la vamos a tener acá con nosotros también en el canal. Nos encantaría conocer a su esposa, a su nena, más adelante. Primero Dios, esta sea la primera de muchas. Y a ti que nos estás oyendo, al final de todo lo que hacemos es para ser obedientes y para querer llevar la palabra del Señor. Si tú estás al otro lado y en algún momento también nos dices, pero yo quiero conocer a ese Jesús que tú hablas, no dejes de suscribirte, no dejes de escribirnos un texto. Nosotros estamos a tus órdenes, queremos llevarte ese evangelio de verdad, ese evangelio que transforma y ese evangelio que da vida. No es algo que nos aburre o rutinario, sino que es algo que amamos hacer. Así es que, pastor, muchísimas gracias por este tiempo. Que Dios me lo bendiga. Hay gente que lo está siguiendo, lo está viendo. Y si quiere dejar sus últimas palabras ahí para despedirse del canal o decir algo más de usted, nos encantaría saber dónde lo podemos encontrar. Si nos da sus redes sociales. Sí, señor. Nos encuentra como Misión Japón en Facebook, en YouTube son los que más nos movemos. No da tiempo para uno manejar todas las redes, quisiera más tiempo, porque hay un potencial tremendo en las redes. Pero principalmente nos estamos moviendo bastante en YouTube y Facebook. Misión Japón, ahí nos encuentra. De todas maneras, le voy a compartir los enlaces y la información. Claro que sí, muchísimas gracias. Y despedirse de las personas que lo vean. Dios me los bendiga para adelante y eh, yo quisiera decir que lo mejor está por venir, pero lo que sí quiero decirle es que Cristo está cada día más cerca, así que hay que buscarlo más. Acérquese más a Él y pídale que se haga real en su vida y Él se va a hacer real en su vida. Gloria a Dios. Vamos a seguir hablando más adelante del pastor en otro segmento y te quería decir, este pastor
nos ha hablado y nos ha permitido conocerlo, una misionera que tiene en Rusia. O sea que realmente tenemos mucho material que darte con respecto a su vida. Él ya ha ministrado a muchas personas y anda ya en nación. Así es que esto ha sido Good News el día de hoy. Nos honra tenerlo aquí, pastor. Dios me lo Gracias. bendiga y muy pronto nos seguiremos viendo. Recuerda suscribirte, recuerda darle like, tocar la campanita y compartir este video, el cual puede ser edificante para muchas iglesias. Dios te bendiga y hasta la próxima. Un abrazo, bendiciones.